Todos tenemos en la mente la imagen de los cerdos, pero dista mucho de la realidad. Estos mamíferos son mucho más grandes de lo que se puede apreciar a simple vista, sumado a que tienen una fuerza muy grande, y lo que la mayoría pasa por alto es que cuentan con colmillos que se desarrollan de una forma singular, ya que estos crecen en forma horizontal y tienden a curvarse en dirección craneal por fuera del hocico. Esta condición tiende a ser poco visible, siendo una pequeña remembranza de lo que tienen los jabalís, porcinos salvajes parecidos al doméstico, pero existe otro suino que sus colmillos llegan a un grado tan avanzado que modifican su cráneo. Estos son los babirusas. Este espécimen es endémico de Asia insular, sobre todo está presente en Buru, una isla de Indonesia, y algunos islotes aledaños, algunas ocasiones de forma natural y en otras fue introducido por el ser humano, sobre todo por los habitantes endémicos que tienen mucho tiempo, prefiriendo bosques húmedos con poca vegetación, ya que prefieren evitar los lugares con muchos arbustos y que se encuentren cercanos a los cuerpos de agua dulce. Esta especie actualmente se le está dividiendo en dos, ya que se le considera que hay diferencias sustanciales para hacerlo. Presenta una altura de 65-80 al hombro, con una longitud de 85 a 110 centímetros, con una cola de 20 a 32 centímetros y un pesaje de 72 a 100 kilogramos, con el pelo escaso y disperso en una piel arrugada, con la punta de la cola con mechones de pelo, mientras su color tiene una tonalidad grisácea a rosada, la cual cuidan mucho, sobre todo del sol, cubriéndose con lodo para crear una capa. Además, este es el motivo por lo que evitan zonas con muchos arbustos, ya que suelen ser espinosos o las ramas tienden a rasgar la piel. Su cuerpo es redondo, con ojos pequeños, pero que en nuestro sentir pueden ser aterradores, donde su rasgo característico se encuentra en su hocico, el cual es puntiagudo, contando con dos colmillos que sobresalen de los belfos, sumado a otro par que atraviesa el morro de ellos y se curvea en dirección craneal. Los laterales son los correspondientes a la mandíbula, mientras que los más grandes son del maxilar y atraviesan el paladar, pasando por las fosas nasales hasta llegar al exterior y alcanzan unos 30 centímetros. Algo curioso es que el hueso nasal está muy limitado, indicando una adaptación a este evento, con piezas dentales que les crecen durante toda su vida y llegan al punto de poder atravesar la bóveda craneal. Aún con este desarrollo tan único y drástico de sus colmillos, presentan una fórmula dentaria similar a otros. Aparentemente este desarrollo puede parecer inútil, sobre todo para la defensa, donde utilizan más el otro par, que en comparación son más pequeños, y los utilizan como dagas, mientras que los de enorme tamaño tienen otras funciones. Uno de ellos les ayuda a proteger su cabeza y los ojos, ya sea de ramas, ataques y demás escenarios. En la lucha se ha visto que esto sirve para someter al contrincante, sobre todo otros congéneres, al entrelazarlos. Sus piernas son largas y delgadas, soportadas por sus pezuñas, al igual que otros artiodáctilos, con 4 dígitos soportados por solo 2. Su dimorfismo sexual se centra en el desarrollo de sus colmillos. Las hembras los llegan a presentar, pero su desarrollo es mucho menor que en los machos, de ahí el tamaño es otra diferencia. Sus grupos sociales son diferentes en cuanto a edad y sexo. Las hembras tienden a vivir con otras hembras y algunos jóvenes, mientras que los machos adultos son solitarios, no son muy territoriales, con más peleas en la época de reproducción entre otros machos, pero por lo general se toleran. Son animales diurnos que pasan el mayor tiempo descansando en el suelo, recostados de costado, sobre todo en épocas con altas temperaturas, donde se acuestan o revuelcan en el lodo, cosa que es muy común en las tardes, por lo que tienen más actividad durante las mañanas. Corren velozmente, además son buenos nadadores, llegando a moverse hasta otras islas. Otra actividad es que tienden a afilar sus colmillos. Estos los restriegan en las rocas o en el suelo, para tener sus armas listas, sobre todo los inferiores. Son animales altamente comunicativos, efectuando una serie de sonidos para exhibir diferentes eventos. Marcan su territorio con aromas de sus desechos o restregando su cuerpo, por lo que el olfato lo tienen muy desarrollado, siendo el principal. Aparte, las posturas y el sonido también son de gran ayuda. Los suinos son animales que consumen una gran variedad de alimentos, desde fruta hasta carne, lo que los vuelve omnívoros, pero el babirusa tiende a ser más exigente, por lo que es común que solo se alimenten de forraje, frutas, musgos y hongos, que encuentran con su olfato. Su reproducción está regida por la jerarquía estacional, es decir, el macho dominante va a ser el que atraiga a la mayoría de las hembras del área, los cuales usan sus colmillos para marcar su estatus.
se pueden reproducir en cualquier época del año, ya que su ciclo estral ocurre cada 28 a 42 días, por lo que si no están gestantes o lactando, entrarán en este evento y se reproducirán. Las hembras tienen una gestación de 150 a 157 días, o 5 meses, donde darán a luz de 1 a 2 crías, un acontecimiento raro, ya que los suinos tienden a ser muy prolíficos, con crías que pesan 380 gramos, las cuales están adaptadas para la supervivencia desde las primeras horas. Pueden caminar con los ojos abiertos y están atentos de su entorno. Aun cuando estén en lactancia, son muy precoces en cuanto al alimento, ya que a los 3 a 10 días suelen comenzar a comer diferentes cosas. Son destetados plenamente de los 6 a los 8 meses y alcanzan la madurez sexual entre el primer a segundo año, donde los machos se emancipan del grupo, mientras que las hembras suelen quedarse formando matriarcados. Su promedio de vida en estado silvestre es entre 20 a 24 años. Los depredadores son raros, ya que tienden a evitarlos y suelen caer víctimas de los cocodrilos. En cautiverio es de 24 años. Están presentes en varios zoológicos. En las islas locales los habitantes endémicos, sobre todo los que tienen una doctrina cristiana, los crían y los consumen. Además, estos se pueden cruzar con cerdos domésticos, dando una cría híbrida que es infértil. Esta es una especie que está en estado de vulnerable. Su principal problema es la caza, que ha reducido su población sustancialmente, donde se estiman unos 4.000. Esto se ve intensificado por la destrucción de su hábitat, ya que depende mucho de ciertas condiciones y tienen una baja tolerancia a los climas cálidos donde no puedan refrescarse, por lo que la mejor opción para ellos es criarlos en cautiverio, para crear una sustitución a la cacería. Su rol, aparte de servir como alimento para el ser humano, diseminan semillas. Además, para la ciencia es un caso curioso, ya que se está estudiando por qué sus colmillos, al perforar su hocico, no se ha cubierto por la piel, sino que la piel y las diferentes estructuras respetan el límite, una condición que podría tener alguna aplicación en la medicina. Un animal que se le llama cerdo ciervo por sus colmillos, tal vez para un ortodoncista sea una pesadilla, pero que cuenta con una función especial para ellos. Eso es el babirusa. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!